Bueno, y ahora vamos a tomar contacto con el móvil en Telediario y tiene que ver con esta situación que se ha conocido en el transcurso de esta mañana, donde ha fallecido una segunda persona que había contraído coronavirus. Lisandra se encuentra en el móvil. Lisandra, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo va? Buen mediodía para vos, para todos. Así es, aquí nos encontramos con el doctor Guillermo Grieve, jefe de terapia intensiva del Hospital San Martín, justamente para hablar de este segundo fallecimiento de un paciente, como veníamos mencionando, que ha sucedido en otros casos, ¿no? Que tienen otras patologías, pero que también han tenido COVID-19 y que, bueno, lamentablemente tenemos que anunciar este segundo fallecimiento. ¿Qué pasó en este caso puntual, doctor? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Sí, estuvimos hablando de estos casos, sabíamos que estábamos frente a un paciente delicado, 78 años, y que además tenía antecedentes de insuficiencia renal crónica, que esto yo creo que ha jugado un rol muy importante porque inmediatamente comienza con los signos neumónicos, él agrava la insuficiencia renal y nosotros tenemos que entrar en terapia dialítica. Además del tratamiento con asistencia mecánica invasiva, asistencia ventilatoria invasiva, y tratar de modificar el descenso del oxígeno, teníamos que tratar de mejorar la presión arterial para permitir la hemodiálisis. Esto, en estos pacientes, cuando se produce esto, que tienen factores, digamos, de mucho riesgo, agravan el pronóstico de los pacientes. Nosotros esto lo sabíamos. Hemos tenido estas situaciones previamente, hasta ahora habíamos evolucionado adecuadamente, hasta ahora, como les comentamos a ustedes, los pacientes habíamos tenido con buen pronóstico y habíamos podido dar de alta a todos los pacientes que habíamos internado en cuidados críticos. Y bueno, es el primer fallecimiento que tenemos en la unidad y esto es lo que de alguna manera uno sabe que esta patología tiene A un este paciente, 5% de pacientes muy graves en su totalidad, claro. pero de pacientes internados en cuidados críticos con asistencia ventilatoria mecánica y con factores de riesgo con insuficiencia renal, lamentablemente la mortalidad es muy elevada y está entre el 50 y el 70%. Se entiende. ¿A este paciente se le detecta COVID-19 cuando ingresa al Hospital San Martín o Él ingresa por esto ingresa y justamente? se lo coloca en protocolo. Ujú. Dentro de eso vemos que además de infiltrados pulmonares ya tenía fallo renal. Averiguamos si tenía fallo renal previo, pero en la medida que van evolucionando las horas vemos que va empeorando su función respiratoria y empeorando su función renal. Lógicamente, el factor agravante de esta insuficiencia renal ha sido la neumonía por COVID, pero la empeoría de la neumonía por COVID también se debe a la empeoría de la insuficiencia renal. Estos son factores de retroalimentación negativos en estos pacientes que de alguna manera deben ir compensándose, como algunos factores como el azúcar en la sangre muy elevado dentro de su diabetes también, que además tuvimos que compensarlo, son todos factores agravantes para el pronóstico de estos pacientes. Bueno, nosotros tenemos un protocolo de lo que hablamos de tratamiento de sostén, porque una cosa es el tratamiento específico, utilizando medicamentos específicos, inhibidores de replicación viral o dexametasona, que es lo ya conocido por ustedes. Y bueno, y estamos esperando, estamos a la espera de poder aplicar el plasma de paciente convaleciente, en la cual estamos en los últimos días para lograr las autorizaciones. Pero de todas maneras, en todos los lugares ha sido fundamental el tratamiento de sostén. Claro. El tratamiento de sostén es lo más importante de estos pacientes. Se realizó desde el principio de la manera adecuada. El sostén lo pudimos lograr en las primeras horas, los primeros días, y después en el día de ayer y por la noche fundamentalmente vuelve a inestabilizarse hasta que continúa esta progresión de hipotensión hasta las 5 de la mañana. ¿Hace cuántos días estaba internado? Bueno, él estaba hace varios días, estamos en 72 horas aproximadamente, un poquito más, 4 días. El agravamiento se produjo el fin de semana de la insuficiencia renal, tuvimos que entrar en diálisis el día domingo, el día lunes, y se produjo después de la diálisis un agravamiento con hipotensiones nuevas durante la noche y agravándose durante la mañana. ¿Hoy en día hay algún paciente en condiciones similares? En condiciones similares no, tenemos un paciente dentro de la sala de COVID que está en asistencia mecánica ventilatoria, pero este paciente tiene menos factores de riesgo, no tiene insuficiencia renal. ¿Y qué edad tiene?
Este paciente también, están todos dentro de lo que habíamos hablado. Este paciente anterior, 78 años, creo que tiene 75 años, pero son todos pacientes dentro del grupo etario que habíamos hablado de factor de riesgo entre los 65 y 80 años. Como también para despejar algunas dudas, siempre que se produce un fallecimiento, ¿va acompañado de otras patologías o generalmente está pasando esto? Los factores de riesgo son factores de riesgo agravante y más en los pacientes de edad, como ya sabemos, mayores de 65 años. Esto no implica que podamos tener neumonías graves y rápidamente evolutivas con distrés respiratorios y sin factores de riesgo. De todas maneras, esto porcentualmente en menores de 60 años y sin factores de riesgo son muy bajas las posibilidades. Están entre el 1 y el 3%. Esto comienza a aumentarse en la medida que se llega a los 65 años y se agrava por encima de los 65 años con los factores de riesgo que conocemos. De todas maneras, no tenemos que olvidar que si bien el 80% de estos pacientes tienen pocos síntomas o enfermedades leves, el 15% de los pacientes con enfermedad moderada y de estos, del total del 5%, que más o menos terminan siendo un tercio, producen insuficiencia respiratoria severa. De estos pacientes sigue siendo el pronóstico delicado y por eso estamos a la espera de eventuales tratamientos que nos bajen los factores de riesgo de mortalidad de este paciente, que siguen estando entre el 35 y el 50%. Estoy hablando de pacientes internados en terapia intensiva en asistencia mecánica respiratoria con falla de múltiples órganos. Bien, por último, y apelando a su punto de vista médico, ¿no? ¿Cómo convive una persona que tiene una situación o un estado gripal o de neumonía con esta epidemia y en este caso con COVID-19, si le llega a tocar? Bueno, en principio, lo primero que tenemos que saber es que tenemos que estar alerta a los síntomas, ¿no? Si dos de los síntomas, fiebre por encima de 37,5, dolor de garganta, tos, falta de aire, trastornos en el gusto, trastornos en el olfato y diarrea, tenemos que estar alerta de que esto puede ser un potencial COVID. Segundo, tener la tranquilidad de que la mayoría de estos pacientes van a tener una evolución leve, poco sintomática. Esto no significa que estemos cerca de las unidades, que estemos en contacto para determinar si debemos hacer PCR o no, para realizar aislamiento y de alguna manera estar cerca de lo asistencial para ir viendo qué evolución va a tener este paciente. Inmediatamente a estos síntomas lo que se complementa es con una radiografía. Si ya tenemos infiltraciones pulmonares, tenemos diagnóstico de neumonía. Y estas neumonías se dividen en leves, que simplemente las controlamos con tratamiento de sostén, en moderados, que tenemos que hacer oxigenoterapia o alto flujo, o en severos, aquellos que deben estar con asistencia mecánica ventilatoria. Sepamos que la gran mayoría tiene buena evolución, la gran mayoría no llega a estas instancias y que todo lo que hacemos es para evitar que esto progrese. Cuanto antes nosotros tengamos contacto con el paciente y podamos realizar el seguimiento, mejor. Bien, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Buen día. Bien, el doctor Guillermo Grieve, entonces jefe de terapia intensiva del Hospital San Martín, dando cuenta de este nuevo fallecimiento, el segundo en la provincia de Entre Ríos, lamentablemente, que se produjo aquí también en el hospital, un ciudadano oriundo de la ciudad misma de Paraná. Y bueno, y también dando a conocer otros detalles, Martín. ¿Por qué? Porque en esta época donde bajan las temperaturas y empiezan a aparecer otras patologías, como es la gripe, la neumonía, bueno, también está bueno tratar de ver cómo se convive si se llega a infectar una persona con COVID-19. Muy bien. Lisandra, muy amable, gracias.